En el velorio de mi marido, mi hijo millonario dijo: «¿Mamá está disfrutando de la mansión que le regalé?». En shock respondí: «¿Qué mansión? Yo nunca recibí nada». Fue entonces cuando mi nuera palideció y se acercó a mi hijo. La arpía fue desenmascarada delante de todos. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Raquel y tengo 63 años. Nunca pensé que el día del funeral de mi esposo sería cuando descubriría la traición más grande de mi vida». El aire en la funeraria estaba espeso, cargado del aroma de las flores blancas que rodeaban el ataúd de Roberto. Llevábamos 40 años casados, y ahora, vestida de negro, me sentía como un fantasma vagando entre los dolientes que venían a presentar sus condolencias. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía un pañuelo húmedo, no solo por el dolor de perder a mi esposo, sino por la soledad que ya comenzaba a asfixiarme. Mateo, mi único hijo, estaba parado junto a su esposa Ximena cerca de la entrada. Él lucía elegante en su traje oscuro. Sus 35 años le sentaban bien, y su éxito como empresario era evidente en cada detalle de su apariencia. Ximena, como siempre, parecía una modelo sacada de una revista, con su cabello perfectamente peinado y su vestido negro que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Durante toda la ceremonia, noté algo extraño en la forma en que Ximena me miraba. No era la expresión de compasión que uno esperaría de una nuera hacia su suegra en duelo. Había algo más, algo que no podía descifrar, pero que me hacía sentir incómoda. Sus ojos oscuros parecían estar evaluándome constantemente, como si estuviera esperando algo. Después del servicio religioso, mientras la gente se congregaba en la sala de recepción, Mateo se acercó a mí. Su rostro mostraba tristeza genuina, algo que me consoló un poco. Roberto y él habían tenido una relación complicada, pero al final habían logrado reconciliarse. «Mamá», me dijo, tomando mis manos entre las suyas, «sé que este es un momento muy difícil para ti, pero quiero que sepas que papá estaría orgulloso de ver cómo estás manejando todo esto con tanta dignidad». Asentí, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse nuevamente. «Gracias, mijo. Significa mucho para mí que estés aquí». Fue entonces cuando dijo algo que cambió todo. Con una sonrisa pequeña pero genuina, añadió: «Y mamá, espero que te esté gustando la mansión que te compré. Sé que papá habría querido que vivieras cómodamente, sin preocupaciones». Me quedé helada. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como si fueran algo tangible que podía tocar, pero no comprender. Parpadeé varias veces, segura de que había escuchado mal. «¿Qué mansión, Mateo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de confusión. «La mansión en Coral Gables, mamá, la que compré para ti hace 2 años. Me dijiste que te encantaba, que finalmente tenías el jardín que siempre quisiste». Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. «Mateo, yo nunca he vivido en ninguna mansión. Sigo en el mismo apartamento de siempre, el mismo donde tu padre y yo vivimos los últimos 15 años». El color se drenó completamente de su rostro. Sus ojos se movieron rápidamente entre mi cara y algo detrás de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ximena se había acercado sin que me diera cuenta. Cuando me volteé para mirarla, vi algo que nunca olvidaré: el pánico puro en sus ojos. «Cariño», dijo Ximena rápidamente, su voz un tono más alta de lo normal. «Tu mamá está obviamente confundida por el dolor. Es comprensible, ha sido un día muy difícil para todos». Pero yo no estaba confundida. Sabía exactamente dónde había vivido cada día de los últimos 2 años. Sabía cada grieta en las paredes de mi pequeño apartamento, cada ruido que hacían las tuberías viejas, cada mancha en la alfombra que había tratado de limpiar cientos de veces. «No estoy confundida», dije, mi voz tomando una firmeza que no había sentido en años. «Mateo, yo vivo en el apartamento 4B del edificio Sunset Gardens en la calle 82.
el mismo lugar donde he vivido desde que tu padre se jubiló. Mateo me miró como si hubiera dicho que podía volar. Pero mamá, tú misma me diste las llaves del apartamento viejo. Me dijiste que ya no lo necesitabas porque preferías la mansión. Ximena me ayudó a preparar toda la mudanza. Mis ojos se dirigieron inmediatamente a Ximena. Su rostro había perdido todo color, y pude ver pequeñas gotas de sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado. Sus manos, siempre perfectamente manicuradas, temblaban ligeramente mientras jugaba con su collar de perlas. «Ximena», dije lentamente, sin apartar mis ojos de los suyos, «¿de qué mudanza está hablando Mateo?» Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en los 8 años que la conocía, Ximena parecía no tener palabras. Su mirada se movía frenéticamente entre Mateo y yo, como un animal acorralado buscando una salida. La conversación había comenzado a atraer la atención de otros dolientes. Pude sentir los susurros y las miradas curiosas de los familiares y amigos que se habían acercado para escuchar. La tía Carmen, la hermana de Roberto, estaba parada a unos metros de distancia, con los ojos muy abiertos, claramente procesando lo que acababa de escuchar. «Mamá vive en ese apartamento pequeño», murmuró la tía Carmen, lo suficientemente alto para que varios pudieran escuchar. «Yo la visité la semana pasada. No entiendo de qué mansión están hablando». El murmullo en la habitación creció. Mateo parecía estar en shock, su rostro alternando entre la confusión y algo que comenzaba a parecerse a la realización. Sus ojos se fijaron en su esposa con una intensidad que nunca había visto antes. «Ximena», dijo Mateo, su voz ahora más firme y demandante, «explícame qué está pasando aquí». Ximena tragó saliva audiblemente. Pude ver el momento exacto en que decidió que ya no podía evitar la confrontación. Sus hombros se enderezaron ligeramente, y esa máscara de vulnerabilidad que había estado usando se agrietó, revelando algo mucho más frío debajo. «Esto no es el lugar para este tipo de conversación», dijo finalmente, su voz recuperando algo de su compostura habitual. «Estamos en el funeral de Roberto. Deberíamos mostrar respeto. Pero yo ya había tenido suficiente. 63 años de vida me habían enseñado a reconocer cuando alguien estaba tratando de manipularme, y en ese momento, parada en el funeral de mi esposo, me di cuenta de que había estado siendo manipulada durante años sin saberlo. «No», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Vamos a hablar de esto ahora mismo. Mateo, quiero que me expliques exactamente qué pasó con esa mansión que supuestamente compraste para mí». Los siguientes 30 minutos fueron los más largos y dolorosos de mi vida. Allí, en medio de la funeraria, rodeada de flores y el ataúd de mi esposo, mi mundo se desmoronó pieza por pieza. Mateo, claramente perturbado por la conversación, insistió en que nos reuniéramos en una sala privada que la funeraria tenía disponible para las familias. Ximena trató de objetar, sugiriendo que deberíamos esperar hasta después del entierro, pero Mateo la silenció con una mirada que nunca le había visto dirigir a su esposa. «No, Ximena, esto se va a resolver ahora», dijo con una firmeza que me recordó a su padre cuando tomaba decisiones importantes. La sala era pequeña y modesta, con solo una mesa de madera y varias sillas. Mateo cerró la puerta detrás de nosotros, y por primera vez en años sentí que finalmente íbamos a tener una conversación honesta. «Mamá», comenzó Mateo sacando su teléfono, «déjame mostrarte la documentación de la casa. Tengo todas las fotos aquí». Mientras él buscaba en su teléfono, yo observé a Ximena. Estaba sentada en el borde de su silla, sus manos perfectamente manicuradas, apretadas en puños sobre su regazo. Su respiración era superficial, y había una rigidez en su postura que nunca había notado antes. Por primera vez, pude ver pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos, grietas en esa perfección que siempre había mantenido. «Aquí está», dijo Mateo, mostrándome la pantalla. «Esta es la mansión que compré para ti en marzo del año pasado». La casa era hermosa, no pude negarlo.
Una construcción de 2 pisos, con grandes ventanales, un jardín exuberante y una piscina que brillaba bajo el sol. Era el tipo de casa que siempre había soñado, pero que sabía que nunca podría permitirme. «Es preciosa, mijo», dije, mi voz quebrándose ligeramente. «Pero te juro por la memoria de tu padre que nunca he visto esta casa en mi vida». Mateo deslizó la pantalla para mostrarme más fotos. «Pero mamá, aquí tienes las fotos que me mandaste cuando te mudaste. Mira, esta eres tú en la cocina nueva». Mi corazón se detuvo. Efectivamente, había una foto de una mujer en la cocina de esa casa. Pero esa mujer no era yo. Era alguien que se parecía a mí desde lejos, con cabello similar y aproximadamente la misma estatura. Pero definitivamente no era yo. «Mateo», dije lentamente, «esa no soy yo en la foto». Su expresión cambió inmediatamente. Entrecerró los ojos, estudiando la imagen más de cerca. Fue entonces cuando se volvió hacia Jimena con una mirada que nunca había visto antes, una mezcla de confusión y algo que comenzaba a parecerse a la ira. «Jimena, ¿quién es esta mujer en la foto?». Jimena se aclaró la garganta, y cuando habló, su voz tenía un temblor que trataba desesperadamente de ocultar. «Cariño, tu mamá está claramente confundida. El dolor puede hacer que las personas olviden cosas o...». «No me digas que estoy confundida», la interrumpí, y mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. «Sé perfectamente quién soy y dónde he estado viviendo. Jimena, quiero que me expliques ahora mismo qué está pasando aquí». Mateo continuó deslizando por las fotos en su teléfono, y con cada imagen su expresión se volvía más sombría. «Jimena, todas estas fotos que supuestamente me mandó mi mamá, ninguna de estas es realmente mi mamá». La máscara de Jimena finalmente comenzó a resquebrajarse. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo la mentira. Sus hombros se hundieron ligeramente, y cuando me miró, había algo diferente en sus ojos. Ya no era la nuera dulce y preocupada que había estado interpretando durante años. «Está bien», dijo finalmente, su voz tomando un tono más frío. «Sí, vivo en la mansión». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo se quedó mirando a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. Yo sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. «¿Qué quieres decir con que vives en la mansión?», preguntó Mateo, su voz peligrosamente baja. Jimena se puso de pie, como si estar sentada la hiciera sentir vulnerable. «Mateo, tu madre es anciana. Esa casa es demasiado grande para ella. Pensé que sería mejor si...». «¿Sí qué?», gritó Mateo, también poniéndose de pie. «¿Si te robaras la casa que compré para mi madre?». «No me la robé», replicó Jimena, y por primera vez pude escuchar ira genuina en su voz. «Simplemente pensé que sería más práctico. Tu madre está perfectamente bien en su apartamento. No necesita tanto espacio». Sentí como si hubiera caído en un pozo profundo y oscuro. Durante 2 años, había estado viviendo en mi pequeño apartamento, luchando para pagar las cuentas con la modesta pensión de Roberto, mientras mi propia nuera vivía en una mansión que mi hijo había comprado específicamente para mí. «Jimena», dije, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué harías algo así?». Se volvió hacia mí, y por primera vez vi su verdadero rostro. No había dulzura, no había respeto, no había siquiera una pizca de arrepentimiento. Solo había una frialdad calculadora que me hizo preguntarme cómo había logrado ocultarla durante tanto tiempo. «Porque podía», dijo simplemente. «Porque Mateo confiaba en mí para manejar los detalles. Porque nadie cuestionaba nada». Mateo parecía estar en shock. Se sentó pesadamente en su silla, pasándose las manos por el cabello. «Jimena, ¿tienes idea de lo que has hecho? ¿Sabes cuántas noches he dormido mal pensando que mamá estaba sola en esa casa grande? ¿Cuántas veces me pregunté si debería visitarla más seguido?» «Nunca te impidí visitarla», dijo Jimena defensivamente. «Pero me dijiste que ella prefería su privacidad», replicó Mateo, su voz creciendo en volumen. «Me dijiste que había mencionado que las visitas la cansaban. Me hiciste sentir culpable por querer ver a mi propia madre».
Fue entonces cuando comencé a entender la magnitud de lo que había estado pasando. No era solo que Jimena hubiera tomado la mansión. Había estado deliberadamente manteniéndonos separados, manipulando las situaciones para asegurarse de que Mateo y yo tuviéramos el menor contacto posible. Jimena, dije, mi voz ahora firme a pesar del dolor que sentía. ¿Cuántas otras mentiras me has dicho? ¿Cuántas veces me has dicho que Mateo estaba demasiado ocupado para verme cuando en realidad nunca se lo habías preguntado? No respondió, pero no necesitaba hacerlo. La respuesta estaba escrita en su rostro. Mateo levantó la cabeza, sus ojos brillando con una ira que nunca había visto en él. Quiero que salgas de esa casa, ahora. Mateo, por favor, comenzó Jimena. Podemos hablar de esto en casa, no delante de tu madre. No, dijo él, poniéndose de pie nuevamente. Vamos a hablar de esto ahora, aquí, delante de mi madre. Porque aparentemente ella es la única persona en esta familia que ha estado diciendo la verdad. La puerta de la sala se abrió ligeramente y pude ver a varios familiares esperando afuera, claramente preocupados por los gritos que habían estado escuchando. La tía Carmen asomó la cabeza tímidamente. ¿Está todo bien ahí adentro? Antes de que pudiera responder, Jimena se dirigió hacia la puerta. Todo está perfectamente bien, solo estamos teniendo una pequeña discusión familiar. Pero Mateo la detuvo. No, tía Carmen, todo no está bien. De hecho, creo que todos deberían escuchar esto. Los días siguientes al funeral fueron una pesadilla que nunca podría haber imaginado. Después de que Mateo insistiera en que todos los familiares escucharan la conversación en la funeraria, la noticia de lo que Jimena había hecho se extendió como un incendio por toda la familia. Pero lo que yo no sabía era que esto era solo la punta del iceberg. 3 días después del entierro de Roberto, Mateo llegó a mi apartamento con una caja de cartón en las manos y una expresión en su rostro que no había visto desde que era un niño y había roto algo valioso. Se veía devastado, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. «Mamá», dijo, dejando la caja en mi pequeña mesa de cocina, «necesito mostrarte algo, pero antes quiero que te sientes». Mi corazón comenzó a acelerarse. Después de lo que había pasado en la funeraria, no estaba segura de poder manejar más revelaciones. Pero me senté en mi silla favorita, la misma donde había tomado café todas las mañanas durante los últimos 15 años, y esperé. Después de nuestra conversación el otro día, comencé a revisar todas las cosas que Jimena había organizado para nosotros durante los últimos años, comenzó Mateo, evitando mi mirada. Mamá, encontré cosas que me avergüenza admitir que nunca cuestioné. Abrió la caja y comenzó a sacar documentos, fotos y lo que parecían ser tarjetas de cumpleaños sin abrir. Mi corazón se hundió al ver las tarjetas porque reconocí mi propia letra en los sobres. Estas son las tarjetas de cumpleaños que me enviaste durante los últimos 4 años, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Jimena me dijo que nunca llegaron. Me dijo que el servicio postal era muy poco confiable y que probablemente se habían perdido. Tomé una de las tarjetas con manos temblorosas. Era la que le había enviado para su cumpleaños número 33. Había buscado por toda la tienda para encontrar la perfecta, una que decía, para mi hijo maravilloso, con un poema que sabía que le gustaría. Dentro había escrito un mensaje largo sobre lo orgullosa que estaba de él y cuánto lo amaba. Yo pensé que no te importaba, murmuré, sintiendo lágrimas que comenzaban a formarse. Cuando no me agradeciste ni me llamaste, pensé que tal vez estabas muy ocupado o que ya no te gustaba recibir tarjetas de tu mamá. Mateo se arrodilló junto a mi silla, tomando mis manos. Mamá, nunca dejó de importarme. Jimena me dijo que habías mencionado que ya no querías perder tiempo en tradiciones sentimentales. Dijo que preferías que te llamara en lugar de esperar tarjetas. Pero yo nunca dije eso, susurré. Yo siempre esperaba tu llamada los días de mi cumpleaños, pero cuando no llegaba, pensaba que se te había olvidado. Su rostro se descompuso completamente. Jimena me decía que te había llamado. Me mostraba el registro de llamadas en su teléfono como prueba. Yo confiaba en ella completamente. Continuó sacando cosas de la caja. Había invitaciones a cenas familiares que nunca había recibido,
copias de emails que supuestamente me había enviado, pero que nunca llegaron a mi bandeja de entrada, e incluso fotos de reuniones familiares a las que aparentemente había sido invitada, pero a las que había decidido no asistir. «Mira esto», dijo, mostrándomelo una invitación impresa para la fiesta de Navidad del año pasado. «Jimena me juró que te había entregado esta invitación en persona. Cuando no apareciste, me dijo que habías dicho que las celebraciones navideñas te ponían muy triste desde que papá se enfermó. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el pecho. El año pasado había pasado la Navidad completamente sola, comiendo una cena congelada y viendo películas viejas en televisión. Había asumido que Mateo y Jimena estaban demasiado ocupados con sus propias celebraciones para incluir a una viuda solitaria. «Mateo», dije, mi voz apenas un susurro. Yo estuve sola en Navidad, completamente sola. Pensé que ustedes no querían que estuviera ahí. Vi cómo el dolor se extendía por su rostro como una onda. Se sentó en el suelo junto a mi silla, apoyando su cabeza contra mi rodilla como solía hacer cuando era pequeño y estaba triste. «Mamá, ¿puedes perdonarme? ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo pude confiar en ella completamente sin nunca verificar nada contigo directamente?» Acaricié su cabello, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Dolor por todos los momentos perdidos, todas las celebraciones solitarias, todos los malentendidos. Pero también alivio porque finalmente entendía que mi hijo no me había abandonado deliberadamente. «No es tu culpa, mijo», le dije suavemente. «Ella es muy inteligente. Sabía exactamente cómo manipular la situación». Mateo levantó la cabeza y me miró con una determinación que no había visto en años. «Mamá, hay más. Encontré recibos de transferencias bancarias. Durante los últimos 3 años, Jimena ha estado recibiendo depósitos mensuales de $2,000 que yo pensé que eran para ti». Mi mundo se tambaleó nuevamente. «¿Qué tipo de depósitos?» «Para tus gastos médicos, mamá. Cuando papá estaba enfermo, Jimena me dijo que tú no querías pedirme dinero directamente porque eras muy orgullosa, pero que ella podía actuar como intermediaria. Me dijo que te daba el dinero cada mes para ayudar con los medicamentos de papá y otros gastos». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Durante la enfermedad de Roberto, había luchado terriblemente para pagar sus medicamentos. Había vendido algunas de mis pocas joyas, había recortado gastos, hasta el punto de saltarme comidas. Había incluso considerado pedir un préstamo que sabía que nunca podría pagar. «Mateo», dije, mi voz temblando de ira y dolor, «yo nunca recibí ni un centavo de ese dinero. Durante la enfermedad de tu papá, hubo noches en que no cenaba para poder comprar sus medicamentos». El rostro de Mateo se puso blanco como el papel. Se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana, sus manos apretadas en puños. $36,000, murmuró. «Le di $36,000 durante 3 años para que te los diera. Y tú estabas pasando hambre». La realidad de la situación comenzó a golpearme en oleadas. No era solo que Jimena hubiera tomado la mansión. Había estado sistemáticamente robándome durante años, no solo dinero, sino también a mi hijo, mi familia, mis relaciones, mi dignidad. «Hay más», dijo Mateo, volviendo a la caja. «Encontré esto escondido en su oficina en casa». Sacó un cuaderno pequeño con una cubierta de cuero negro. Cuando lo abrió, reconocí inmediatamente la letra cuidadosa de Jimena. «Es como un diario», explicó Mateo. «Pero no es un diario normal. Es un registro de todas las mentiras que te dijo y todas las que me dijo sobre ti». Leyó una entrada en voz alta. 15 de mayo. Le dije a Mateo que Raquel había cancelado la cena del Día de las Madres porque no se sentía bien. En realidad, nunca la invité. Le dije a Raquel que Mateo había llamado para cancelar porque tenían planes de trabajo. Funcionó perfectamente. Mi respiración se volvió superficial. Recordaba ese Día de las Madres. Había estado esperando una llamada o una invitación, y cuando no llegó, había asumido que Mateo se había olvidado o que estaba demasiado ocupado. Mateo continuó leyendo. 3 de agosto. Intercepté otra tarjeta de cumpleaños de Raquel. La guardaré con las otras.
Mateo está empezando a comentar que su madre ya no parece interesada en mantener contacto. Perfect. 22 de noviembre. Raquel llamó preguntando por los planes de Acción de Gracias. Le dije que Mateo y yo íbamos a viajar. Le dije a Mateo que su madre había dicho que prefería pasar el día tranquila en casa. Ambos lo creyeron. Con cada entrada que leía, sentía como si estuviera siendo destrozada desde adentro. Años de soledad, años de pensar que mi hijo me había olvidado, años de preguntarme qué había hecho mal para merecer tal abandono. Todo había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Mateo, dije finalmente, para. Cerró el cuaderno y me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento tanto. No puedo creer que haya sido tan ciego. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté. Está en la mansión. Se niega a salir. Dice que técnicamente está a mi nombre y que ella es mi esposa, así que tiene derecho a estar ahí. Sentí una ira fría y calculadora surgir en mi pecho, algo que no había sentido en años. Esta mujer había robado años de mi vida, había destruido mi relación con mi hijo, había vivido en lujo mientras yo luchaba, y ahora se negaba a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mateo, dije, mi voz más firme de lo que había sido en años. Quiero que me lleves a esa casa. Es hora de que Jimena y yo tengamos una conversación cara a cara. El viaje a Coral Gables fue el más tenso de mi vida. Mateo conducía en silencio, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las casas elegantes del barrio donde debería haber estado viviendo durante los últimos 2 años. Cada mansión que veíamos me recordaba lo que me habían robado, no solo una casa, sino una vida entera que nunca pude vivir. Cuando llegamos a la dirección, tuve que agarrarme del asiento para no caerme. La casa era aún más hermosa en persona de lo que había visto en las fotos. Los jardines estaban perfectamente cuidados. La piscina brillaba bajo el sol de la tarde, y pude ver muebles elegantes a través de las grandes ventanas. Era exactamente el tipo de lugar donde había soñado pasar mis años dorados con Roberto. «Esta debería haber sido tu casa, mamá», dijo Mateo suavemente, como si hubiera leído mis pensamientos. Asentí, sin confiar en mi voz para responder. Caminamos hacia la puerta principal, y Mateo usó su llave para abrir. El sonido de nuestros pasos en el suelo de mármol resonó por toda la casa. «¡Jimena!», gritó Mateo. «Sé que estás aquí. Tu carro está en el garaje». Escuchamos el sonido de tacones bajando las escaleras. Cuando Jimena apareció, casi no la reconocí. Ya no llevaba el vestido elegante del funeral. Estaba en ropa casual, pero aún perfectamente arreglada, con una expresión de molestia en su rostro, como si fuéramos nosotros los que estuviéramos invadiendo su espacio. «Mateo», dijo, ignorándome completamente. «¿Qué está haciendo ella aquí?» «Ella», dije firmemente antes de que Mateo pudiera responder, «tiene nombre, y ella está aquí porque esta es su casa». Jimena me miró por primera vez con desprecio abierto. Ya no había pretextos de respeto o cariño familiar. «Esta casa está a nombre de Mateo. Yo soy su esposa. Técnicamente, tengo más derecho a estar aquí que tú». «¿Técnicamente?», repetí, sintiendo cómo la ira crecía en mi pecho. ¿Eso es lo que vas a usar como defensa? ¿Tecnicismos? Mateo se acercó a Jimena, su rostro más serio de lo que lo había visto jamás. «Jimena, encontré tu cuaderno». El color se drenó inmediatamente de su rostro. Por primera vez, desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. «¿Qué cuaderno?», preguntó, pero su voz había perdido toda la confianza. «El cuaderno donde documentaste cada mentira que les dijiste a mamá y a mí durante los últimos 4 años», respondió Mateo, sacando el cuaderno negro de su chaqueta. «El donde escribiste exactamente cómo manipulaste cada situación para mantenernos separados». Jimena se enderezó y pude ver el momento en que decidió cambiar de táctica. De repente, sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz tomó ese tono victimizado que había usado tan efectivamente en el pasado. «Mateo, cariño, puedo explicarlo todo. Yo solo estaba tratando de proteger nuestro matrimonio. Tu madre siempre ha sido muy demandante,
y yo pensé que si podía manejar la situación discretamente. ¿Demandante? Exploté, sin poder contenerme más. ¿Cómo era demandante? ¿Esperando recibir las tarjetas de cumpleaños que le enviaba a mi hijo? ¿Queriendo ser invitada a las cenas familiares? ¿Necesitando ayuda para pagar los medicamentos de mi esposo moribundo? Tú no entiendes, replicó Jimena, su máscara de lágrimas deslizándose ligeramente. Mateo y yo necesitábamos espacio para construir nuestra propia familia. Tu presencia constante habría interferido con eso. ¿Mi presencia constante? Grité. Yo apenas veía a mi hijo. Pasé los últimos 4 años pensando que ya no me quería. Mateo se movió entre nosotras, pero no para proteger a Jimena como había hecho tantas veces en el pasado. Esta vez se volvió hacia ella con una expresión que nunca le había visto dirigir a su esposa. Jimena, leí cada entrada de ese cuaderno. Cada mentira está documentada ahí, en tu propia letra. No hay manera de que puedas explicar esto. Era por nosotros, insistió Jimena, su voz volviéndose más aguda. Todo lo que hice fue por nuestro matrimonio. Tu madre habría arruinado todo entre nosotros. ¿Cómo habría arruinado algo?, preguntó Mateo, genuinamente confundido. Es mi madre. Amarla no amenazaba nuestro matrimonio, porque tú la amas más a ella que a mí, gritó Jimena, y finalmente pude ver la verdad detrás de todos sus años de manipulación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo se quedó mirando a su esposa como si la viera por primera vez. Jimena, dijo lentamente, ¿realmente creías que el amor es una competencia? ¿Que yo solo podía amar a una persona a la vez? Tu madre siempre ha sido tu prioridad, continuó Jimena, ya sin intentar ocultar su resentimiento. Cada vez que tomábamos una decisión importante, siempre preguntabas qué pensaría ella. Cada vez que planeábamos algo, querías incluirla. No podías soportarlo más. Así que decidiste eliminarme de la ecuación, dije, mi voz fría como el hielo. En lugar de hablar con tu esposo sobre tus inseguridades, decidiste destruir la relación entre él y su madre. «Funcionó, ¿no es así?», gritó Jimena. Durante 4 años, Mateo fue completamente mío. No teníamos que preocuparnos por tus necesidades constantes, tus dramas, tus demandas emocionales. Mateo retrocedió como si hubiera sido abofeteado. ¿Mis necesidades constantes? ¿Mis dramas? Jimena, ella es mi madre. No tiene necesidades constantes. Nunca las ha tenido. Siempre ha sido increíblemente independiente. Exactamente, continuó Jimena, y ahora pude ver la verdadera profundidad de sus celos y manipulación. Era tan perfecta, tan comprensiva, tan fácil de amar. ¿Cómo se suponía que yo compitiera con eso? No se suponía que compitieran, gritó Mateo. Se suponía que fueran familia. Se suponía que te amaras lo suficiente como para querer que yo tuviera una buena relación con mi madre. Caminé lentamente por la sala, tocando los muebles caros, mirando las decoraciones elegantes. Todo había sido pagado con el dinero que Mateo había ganado trabajando duro, dinero que él había destinado para mi comodidad y que ella había robado para la suya. Jimena, dije, volviéndome hacia ella, ¿alguna vez sentiste remordimiento, aunque sea por un segundo? Ella me miró directamente a los ojos, y lo que vi allí me heló la sangre. No había remordimiento, no había culpa, no había siquiera vergüenza, solo había un cálculo frío. No, dijo simplemente. Hice lo que tenía que hacer para proteger mi matrimonio. No protegiste tu matrimonio, dijo Mateo, su voz quebrada por la emoción. Lo destruiste, porque ahora sé que todo en lo que basé nuestra relación durante los últimos 4 años fue una mentira. Mateo, por favor, comenzó Jimena, volviendo a su táctica de lágrimas. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de parejas. Tu madre puede mudarse aquí si eso es lo que quieres. Podemos encontrar una solución. ¿Una solución?, repetí, sintiendo una risa amarga surgir de mi garganta. Después de 4 años de robarme a mi hijo, de vivir en mi casa, de quedarse con mi dinero, de hacerme pasar hambre mientras tú vivías en lujo, ¿ahora quieres encontrar una solución? Mateo se acercó a Jimena, pero no para consolarla. Su expresión era fría y determinada. Jimena,
Quiero que salgas de esta casa, ahora mismo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz pequeña y asustada. Quiero decir que empaques tus cosas y te vayas. Esta casa era para mi madre, y eso es exactamente lo que va a hacer. No puedes echarme, soy tu esposa. Sí, dijo Mateo, su voz inquebrantablemente firme. Pero aparentemente eso no significó mucho para ti cuando decidiste traicionar a mi familia. Vi el momento exacto en que Jimena se dio cuenta de que había perdido. Su rostro se retorció en una expresión de ira pura que nunca había visto antes. Esto no ha terminado, dijo mirándome directamente. No voy a dejarte ganar tan fácilmente. Pero yo ya no tenía miedo de ella. Por primera vez en años, tenía a mi hijo de mi lado, tenía la verdad de mi lado, y tenía la fuerza que viene de saber que finalmente había sido vindicada. Jimena, dije calmadamente, esto terminó hace 4 años, cuando decidiste que podías jugar con nuestras vidas. Lo que pasa ahora son solo las consecuencias. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones que nunca pensé que experimentaría a los 63 años. Jimena no se fue de la mansión como Mateo le había ordenado. En cambio, se atrincheró en la casa como si fuera un castillo medieval, negándose a abrir la puerta o a responder las llamadas telefónicas. El 4.º día después de nuestro confronto, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. «Señora Raquel», dijo una voz femenina que no reconocí. «Mi nombre es Carmen Delgado. Trabajo como empleada doméstica en su vecindario. ¿Podríamos hablar?» Mi corazón se aceleró. ¿De qué se trata? Se trata de la señora Jimena y las cosas que ha estado haciendo en esa casa. Cosas que creo que usted debería saber. 1 hora después, Carmen estaba sentada en mi pequeña cocina, tomando café y contándome una historia que me hizo entender que lo que habíamos descubierto hasta ahora era solo una fracción de la verdad. «Señora Raquel», comenzó Carmen, una mujer de aproximadamente mi edad con ojos gentiles pero preocupados. «Yo he estado limpiando casas en ese vecindario durante 15 años. Conozco a todas las familias, y cuando su nuera se mudó a esa mansión, algo no me pareció correcto». «¿Qué quiere decir?», quien pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Bueno, ella les decía a todos los vecinos que era una viuda joven y que había heredado la casa de su esposo fallecido. Decía que se había casado con un hombre mayor muy rico que había muerto de cáncer. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué?», Carmen asintió gravemente. «Sí, señora. Ella organizaba fiestas en esa casa, fiestas grandes y costosas. Les decía a todos que estaba celebrando superar su dolor por la muerte de su esposo. Incluso tenía fotos falsas en la casa, fotos de ella con un hombre que no era su hijo Mateo». Mis manos comenzaron a temblar. «Carmen, ¿está usted segura de esto?» «Completamente segura. Yo limpio la casa de la señora Martínez, que vive al lado. Ella me contó todo. Su nuera incluso aceptó condolencias y flores de los vecinos por su pérdida». La habitación comenzó a girar a mi alrededor. No solo Jimena había robado mi casa y mi dinero, no solo había destruido mi relación con mi hijo, sino que había estado viviendo una vida completamente falsa, fingiendo que Mateo estaba muerto. «Hay más», continuó Carmen, viendo mi expresión de shock. «Ella también les dijo a varios vecinos que estaba buscando vender la casa porque tenía demasiados recuerdos dolorosos. 2 familias ya le hicieron ofertas». «¿Ofertas?», repetí, apenas capaz de procesar lo que estaba escuchando. «Sí, señora. La señora Martínez me dijo que su nuera había mencionado que quería mudarse a Europa para empezar de nuevo después de su tragedia. Inmediatamente llamé a Mateo. Cuando le conté lo que Carmen me había dicho, el silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. «Mateo, ¿estás ahí?» «Sí, mamá», dijo finalmente, su voz sonando extrañamente calmada. «Estoy aquí. Y creo que es hora de que tengamos una conversación familiar muy pública». Esa noche, Mateo organizó algo que nunca había visto antes. Invitó a todos nuestros familiares, a varios vecinos de Coral Gables e incluso a algunos de sus colegas de trabajo a una reunión informativa en la mansión.
Cuando le pregunté qué tenía planeado, solo me sonrió de una manera que me recordó al niño determinado que había sido. «Mamá», dijo, «Jimena quiere jugar juegos públicos. Vamos a darle exactamente eso». La reunión estaba programada para las 7 de la noche del sábado. Mateo había contratado un cerrajero para cambiar las cerraduras de la casa, algo que tenía todo el derecho de hacer como propietario legal. Cuando llegamos, Jimena estaba parada en el jardín delantero con 2 maletas, claramente furiosa pero tratando de mantener su compostura delante de los vecinos curiosos que ya habían comenzado a llegar. «Mateo», le dijo con una sonrisa forzada cuando nos acercamos, «¿qué es todo esto? ¿Por qué hay tanta gente aquí?» «Porque», respondió mi hijo con una calma que me impresionó, «es hora de que todos sepan la verdad sobre quién eres realmente». La tía Carmen llegó primero, seguida por varios primos y familiares que habían estado susurrando sobre la situación desde el funeral. Luego llegaron los vecinos, incluyendo la señora Martínez, que miraba a Jimena con una expresión de confusión evidente. «Señora Jimena», dijo la señora Martínez acercándose, «pensé que su esposo había fallecido. ¿Quién es este hombre?» Jimena se puso pálida como el papel. Bueno, es complicado». Mateo se aclaró la garganta y habló lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. «Todos, gracias por venir esta noche. Quería aprovechar esta oportunidad para aclarar algunas confusiones que han estado circulando en el vecindario». Se volvió hacia Jimena, quien parecía un ciervo atrapado en los faros de un automóvil. «Jimena, ¿podrías explicarle a todos aquí por qué les dijiste a los vecinos que yo había muerto?» Un murmullo de shock se extendió por la multitud. La señora Martínez se llevó una mano al pecho, claramente horrorizada. «¿Qué dijiste que él había qué?», preguntó la tía Carmen, su voz llena de incredulidad. Jimena abrió y cerró la boca varias veces, pero no salieron palabras. Su perfecta fachada finalmente se estaba desmoronando delante de una audiencia. «Permíteme ayudarte», continuó Mateo, su voz ahora con un filo que cortaba el aire nocturno. Jimena les dijo a los vecinos que era una viuda joven, que su esposo había muerto de cáncer y que había heredado esta casa. También les dijo que estaba planeando venderla y mudarse a Europa. «Pero eso no es cierto», murmuró la señora Martínez. «Nosotros le dimos nuestras condolencias, le llevamos comida durante su período de duelo». «No», dijo Mateo firmemente, «no es cierto. Yo estoy muy vivo, como pueden ver. Y esta casa no era de Jimena. Era un regalo que compré para mi madre, quien ha estado viviendo en un pequeño apartamento durante los últimos 2 años, mientras Jimena vivía aquí bajo pretextos completamente falsos». La expresión en el rostro de Jimena cambió de pánico a ira pura. «No tienes derecho a humillarme así delante de toda esta gente». «¿Humillarte?», repetí, encontrando mi voz por primera vez desde que había llegado. «¿Como tú me humillaste a mí durante 4 años haciéndome creer que mi propio hijo ya no me quería?» Me acerqué a ella, ya no intimidada por su presencia o su ira. «¿Cómo me humillaste haciéndome pasar hambre mientras tú vivías en lujo con dinero destinado para mí? ¿Cómo me humillaste robándome años de tiempo con mi hijo?» «Señora Martínez», dijo Mateo, volviéndose hacia la vecina confundida, «¿Jimena mencionó algo sobre vender la casa?» La señora Martínez asintió lentamente. «Sí, dijo que había recibido varias ofertas. Mi hermano incluso estaba interesado en hacer una oferta también». «¿Y ella les dijo que tenía la autoridad legal para vender?» «Bueno, sí», respondió la señora Martínez, mirando a Jimena con creciente sospecha. «Dijo que todo estaba a su nombre como viuda». Mateo sacó un documento de su chaqueta. «Esta es la escritura de la casa. Como pueden ver, está completamente a mi nombre. Jimena nunca tuvo ninguna autoridad legal para venderla, y aparentemente estaba planeando cometer fraude inmobiliario además de todo lo demás». La multitud comenzó a murmurar más fuerte. Pude ver teléfonos saliendo de bolsillos y carteras mientras la gente comenzaba a tomar fotos y videos. «Basta», gritó Jimena finalmente. «No voy a quedarme aquí y dejar que me traten así». «Tienes razón», dijo Mateo calmadamente. «No te vas a quedar aquí, porque esta nunca fue tu casa para empezar». Se volvió hacia mí
y me extendió una llave. Mamá, esta es tu casa, siempre fue tu casa, y es hora de que finalmente puedas vivir en ella. Tomé la llave con manos temblorosas, sintiendo el peso de años de injusticia finalmente siendo corregidos. Pero sabía que Jimena no se rendiría tan fácilmente. Esto no ha terminado, siseó, agarrando sus maletas. No pueden hacer esto. Voy a pelear esto legalmente. Adelante, dijo Mateo, su voz fría como el hielo. Pero hazlo desde algún otro lugar, porque nunca más serás bienvenida en esta familia. Mientras Jimena se alejaba caminando por la calle, arrastrando sus maletas detrás de ella, sentí algo que no había experimentado en años. Vindication completa y la promesa de un nuevo comienzo. 6 meses han pasado desde esa noche en que finalmente recuperé mi vida. Y mientras escribo esto desde la terraza de mi hermosa mansión en Coral Gables, apenas puedo creer lo mucho que ha cambiado todo. La primera noche que dormí en esta casa, no pude cerrar los ojos. No por la emoción o la felicidad, aunque eso también estaba presente, sino porque durante décadas había vivido con el sonido constante del tráfico y los vecinos ruidosos del apartamento. Aquí, la única música nocturna era el suave murmullo de la fuente en el jardín que Mateo había instalado especialmente para mí. Me tomó semanas acostumbrarme a tener tanto espacio. Durante los primeros días, seguía cocinando porciones para una persona y me sorprendía cuando me daba cuenta de que tenía una cocina lo suficientemente grande como para preparar cenas para toda la familia. La primera vez que abrí todas las cortinas de la sala principal y vi cómo la luz del sol llenaba completamente el espacio, me senté en el sofá nuevo y lloré durante 1 hora. Mateo viene a visitarme 3 veces por semana ahora. Al principio, sentía que estaba sobrecompensando por los años perdidos, pero gradualmente nuestra relación ha encontrado un ritmo natural y saludable. Cocinamos juntos los domingos, una tradición que establecimos después de que él mencionara cuánto extrañaba mis empanadas. Me di cuenta de que había olvidado lo fácil que era hablar con mi hijo cuando no había una tercera persona filtrando cada palabra entre nosotros. El proceso de divorcio de Mateo fue sorprendentemente rápido. Jimena intentó pelear, como había prometido, pero cuando los abogados de Mateo presentaron evidencia de la documentación fraudulenta que había estado preparando para vender la casa, junto con el cuaderno donde había registrado meticulosamente cada una de sus mentiras, su propio abogado le aconsejó que accediera a un acuerdo. Resultó que no solo había estado planeando vender mi casa, sino que también había abierto líneas de crédito bajo el nombre de Mateo sin su conocimiento. La investigación reveló deudas por más de $80,000 que él nunca había autorizado. Cuando todo esto salió a la luz, incluso la familia de Jimena se alejó de ella. Su propia madre llamó a Mateo para disculparse por el comportamiento de su hija. «Nunca criamos a Jimena para que fuera así», me dijo la señora Herrera cuando vino a visitarme un mes después de que todo saliera a la luz. Siempre fue ambiciosa, pero nunca pensamos que podría llegar a este extremo. No sentí satisfacción al escuchar sobre los problemas de Jimena. Sorprendentemente, lo que sentí fue una especie de paz fría. Durante tantos años, había cargado con la culpa de pensar que había hecho algo para alejar a mi hijo, que había fallado como madre de alguna manera. Saber que todo había sido una manipulación deliberada me liberó de una carga que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando. La transformación más sorprendente, sin embargo, ha sido en mí misma. A los 63 años, descubrí que tenía energía y entusiasmo que no había sentido en décadas. Comencé a tomar clases de jardinería en el centro comunitario local, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido el espacio o los recursos para intentar. Mi jardín trasero ahora está lleno de rosas, hierbas aromáticas y un pequeño huerto de vegetales que me da una satisfacción inmensa cada mañana cuando salgo a regarlo. También me uní a un grupo de lectura, compuesto principalmente por otras mujeres de mi edad que se reúnen aquí en mi casa 1 vez por semana. Al principio me sentía un poco cohibida por el tamaño de la casa, pero estas mujeres se convirtieron rápidamente en las amigas más cercanas que he tenido en años.
Resulta que muchas de ellas habían pasado por sus propias experiencias con familiares manipulativos o situaciones difíciles, y nuestras conversaciones se extendían mucho más allá de los libros que estábamos leyendo. Raquel, me dijo Elena, una de las mujeres del grupo, hace unas semanas. Hay algo diferente en ti. Tienes una luz que no tenías cuando te conocimos. Tenía razón. Me había dado cuenta de ello también cuando me miraba en el espejo cada mañana. Ya no tenía esa expresión constante de preocupación que había llevado durante años. Ya no me despertaba cada día preguntándome qué había hecho mal o por qué mi hijo no me llamaba. Sabía exactamente quién era y dónde pertenecía. Mateo comenzó a traer mujeres para conocerme unos meses después del divorcio. Al principio me preocupaba que pudiera elegir a alguien similar a Jimena, pero rápidamente me di cuenta de que mi hijo había aprendido lecciones valiosas de su experiencia. Las mujeres que ha traído son genuinas, directas, y más importante, todas han hecho esfuerzos reales para conocerme y construir una relación conmigo. Mamá, me dijo la semana pasada, mientras caminábamos por el jardín. Creo que me tomó perder 4 años contigo para aprender realmente a reconocer cuando alguien es genuino. La mujer que está viendo ahora se llama Patricia. Es enfermera, tiene 2 hijos adolescentes de un matrimonio anterior, y la primera vez que vino a cenar trajo flores para mí y le preguntó a Mateo si podía ayudarme a preparar el postre. Cuando le conté la historia de lo que había pasado con Jimena, su respuesta fue simple y directa. Qué horrible debe haber sido para ti vivir con esa incertidumbre durante tantos años. No trató de minimizarlo. No trató de encontrar excusas para Jimena. No sugirió que tal vez había sido todo un malentendido. Simplemente reconoció mi dolor y me ofreció comprensión genuina. En ese momento supe que esta mujer era diferente. Jimena intentó contactarme directamente una vez, aproximadamente 3 meses después de que se fuera. Apareció en mi puerta una tarde sin avisar, luciendo muy diferente de como la recordaba. Su cabello ya no estaba perfectamente peinado, su ropa no era de diseñador, y había una desesperación en sus ojos que nunca había visto antes. Raquel, dijo cuando abrí la puerta, necesito hablar contigo. No, respondí simplemente, no necesitas. Por favor, insistió, solo 5 minutos. Quiero explicarte por qué hice lo que hice. La miré por un largo momento. Esta mujer que había robado años de mi vida, que había manipulado a mi hijo, que había vivido en lujo mientras yo luchaba, y me di cuenta de que no sentía ira hacia ella, no sentía odio, lo que sentía era lástima. Jimena, dije suavemente, no hay explicación que puedas darme que cambie lo que pasó, y no hay disculpa que puedas ofrecer que devuelva el tiempo que perdí con mi hijo. Pero espero que encuentres la manera de vivir en paz con lo que hiciste. Cerré la puerta suavemente y no la volví a ver. Esta mañana, mientras tomaba café en mi terraza y observaba las rosas que había plantado florecer por primera vez, recibí una llamada de Carmen, la empleada doméstica que había sido tan valiente al contarme la verdad sobre las mentiras de Jimena. Señora Raquel, me dijo, solo quería que supiera que los vecinos a menudo comentan sobre lo hermoso que se ve su jardín y lo contentos que están de tenerla en el vecindario. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, reflexionando sobre el extraño viaje que había sido mi vida. A los 63 años, había descubierto que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia historia. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca es demasiado tarde para encontrar la paz que has estado buscando. Roberto murió sin saber la verdad sobre lo que había estado pasando, pero de alguna manera, creo que estaría orgulloso de ver dónde estoy ahora. No solo por la casa hermosa o el jardín floreciente, sino por la fuerza que encontré para defenderme a mí misma y reclamar mi lugar en mi propia familia. Mateo y Patricia vendrán a cenar esta noche, y he planeado hacer paella, algo que no había hecho en años porque mi pequeña cocina del apartamento nunca había tenido espacio para la paellera grande que Roberto me había regalado para nuestro 20º aniversario. Esta noche, finalmente podré usarla nuevamente.
Mientras el sol se pone sobre Coral Gables, transformando el cielo en tonos de rosa y dorado que se reflejan en mi piscina, siento una profunda gratitud. No por lo que me quitaron o por lo que perdí, sino por lo que finalmente pude recuperar. Mi dignidad, mi familia y, más importante, mi propia voz. A veces las traiciones más grandes nos enseñan las lecciones más valiosas. La lección que aprendí es esta. Nunca permitas que nadie, sin importar cuán cercano sea a ti, te haga dudar de tu propio valor. Tu voz importa, tu presencia importa, y mereces ser amada y respetada exactamente como eres. Esta es mi casa ahora. Esta es mi vida ahora. Y finalmente, después de 63 años, sé exactamente quién soy.